Sí, la materia es el estudio inductivo, ¿no? Y la predicación expositiva a través del Antiguo Testamento. Yo ya le di material de estudio, ¿no? Y que este es el material que le di. ¿Sí? Aquí está el estudio inductivo y la predicación. ¿Sí? Predicación oh, expositiva del Antiguo Testamento. ¿Sí? Aquí están. eh, ¿Sí? Aquí está el material, el contenido. Ustedes verán que eh, son, a ver, ¿cuántas lecciones? Son 8 lecciones, y después, ¿Mm? Aquí vemos guía de estudio. Eh, el curso es una herramienta primordial para el abordaje de los textos del Antiguo Testamento. Todo fiel predicador y amante de la predicación bíblica debe contar con las herramientas adecuadas, no solo para una sana exégesis del texto bíblico, sino una correcta interpretación hermenéutica del mismo, lo cual podrán encontrar a través del curso. Entonces, vamos a estudiar la hermenéutica, eh, y las reglas hermenéuticas, y cuando estudiamos las reglas hermenéuticas también vamos a estudiar cómo inductivamente vamos a estudiar la Biblia. La Biblia, por eso que eh, usamos el Antiguo Testamento, pero nosotros el estudio que vamos a hacer es interpretar correctamente la Biblia. Es decir, hacer una buena exégesis del texto bíblico, y que lo importante es hacer una eh, predicación después fiel a la palabra de Dios, a la Biblia. Entonces, es una función crucial dentro del ámbito evangélico tener predicadores fieles a la palabra de Dios. Porque hoy en día escasea, ¿no? Que, eh, el predicador comienza, ¿no?, a torcer, después desviar o pervertir el texto y quiere hablar lo que él quiere, no o predicar fielmente la palabra de Dios. Por consecuencia, la elaboración de dicha materia con el objetivo de que Dios se lleve toda la gloria en cada predicación que se realiza, y en consecuencia la iglesia se edifique sobre el fundamento de Cristo. Entonces, la iglesia se edifique sobre el fundamento de Cristo, tiene la cabeza, y justamente toda la Biblia habla de Cristo Jesús. Entonces, la estructura del curso, vemos que el curso se ha diseñado en unidad de estudio. Cada unidad se desarrollará en las siguientes partes. Lectura, estudio y reflexión del tema, comprendiendo los apuntes de clase y la lectura de los capítulos asignados, guiados a través de la estructura interna. Para la versión online, claro,
lo de online también pueden hacer participación, ¿no? Pueden hacer preguntas, ¿no? Pero los que están presencial sí pueden hacerlo mejor. Hoy, claro, no vinieron todos, pero creo que la semana que viene van a estar todos. Pero, claro, en la parte presencial sí podemos charlar, dialogar, tener mayor dinámica, pero lo de parte online también. Pueden aportar opiniones sobre los ítems planteados por el profesor. Para la versión presencial, participación en clase en forma activa y puntual. Sí, tratemos de llegar antes. Hoy Caitán llegó casi 30 minutos o 40 minutos antes. 30 minutos antes. Sí, 30 minutos antes. Sí, sí, 30 minutos antes. Sí. Cada tema consta de un examen parcial que debe ser contestado por el alumno siguiendo los criterios establecidos por el seminario para ello. En realidad, ese examen es ustedes que lean las lecciones, capítulo, y que al final de cada capítulo hay preguntas. Bueno, se trata de eso, ¿no? Bueno, ustedes leen y contestan. Contestan. ah, y después las preguntas serán tomadas tanto del material de clase como los datos propios del texto bíblico. Eh, Cuarto, lectura de 300 páginas en relación a uno o varios puntos del temario y presentación de un informe de lectura que se presentará un informe de 3 a 4 páginas. Entonces yo le subí libro, ¿no? Libro Gordon Fee también, pero el libro más importante que que ustedes tendrían que leer es este, ¿no? El primer libro, Clave de Interpretación Bíblica. Este libro es el libro que más vamos a usar nosotros. Tomás de la Fuente, Tomás de la Fuente. Ese libro vamos a estudiar más con ese libro, así que ustedes traten de leer, pero si consiguen una versión mejor de PDF, pueden subirlo, porque yo encontré, pero no está tan bien este PDF. Hay problemas, veo que hay cosas que no están tan eh, eh, bien hechas para poder. Pero lean este libro de Tomás Fuente y Gordon Fee. Gordon Fee es este autor muy famoso también, La lectura eficaz de la Biblia. Allí Gordon Fee habla mucho de cómo estudiar, leer la Biblia en forma inductiva. Inductiva. Así que con 2 libros, y bueno, ya pasan más de 300 páginas. Así que eh, mm, El libro se lo mandó al grupo. sí, sí. Yo mandé 3 o 4 libros. Ok, sí, Sí. sí, me acuerdo que lo había dicho. Pero dice, Gustavo quiere que mande el link. ¿Pastor Gustavo? Sí, pero Pero mandó usted, ¿no? ¿Mm? ¿Mandó el link? Sí, pero yo mandé clave de ID y password, pero a ver si alguien puede enviar Sí, el link. Sí. Sí. Bueno. Entonces, después ustedes tendrían que también hacer una monografía, ¿no? Más o menos de 10 páginas. 10 páginas con temas que ustedes eligen dentro del Antiguo Testamento. Entonces allí
ustedes verán, es importante la asistencia. Aquí vemos que es importante la asistencia. Eh, 15%, informe de lectura 20%, después proyecto sería monografía, proyecto o monografía, ¿no? Pueden elegir un pasaje del Antiguo Testamento e interpretarlos, haciendo en forma de estudio inductivo, y cómo hicieron, cómo interpretaron a través del estudio inductivo y desarrollar, puede ser una narración de los libros históricos o poéticos o proféticos, ¿no? Aplicando los géneros, géneros literarios que vamos a estudiar. Entonces, allí proyecto, monografía, 30%, después cuestionarios, el material que le di, William también recibió, ¿no? Sí, ahí en PDF, sí. Ahí al final hay cuestionarios, ¿no? Cuando estudiamos cada lectura o lección o capítulo, hay que contestarlas. Entonces son 8 cuestionarios. Entonces ese cuestionario 15% y examen final, bueno, vamos a ver cómo evaluar examen final para lo de virtual, pero presencial sí podemos hacernos, reunirnos, tener una cierta charla, ¿no? Entre grupo y hacer una evaluación. Sí, entonces, de esa forma vamos a evaluar. ¿Está bien? ¿Sí? Allá en la parte de los estudiantes de Zoom, ¿comprendieron todos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, bueno. Y después Profe. entraron estos chicos, Víctor, también, a ver. Sí, ahí está Víctor. Está. Está bien. Sí. Ahí está, entró Gustavo. Está bien. Pastor Gustavo está ahí. Está bien. Bueno, entonces seguimos adelante. Seguimos adelante con el estudio de esta materia. Está Samira también. Samira de Miramar. Entonces, la materia, como le dije, es estudio inductivo y la predicación expositiva a través del Antiguo Testamento. Nosotros, año pasado, o principio de este año, el sábado, hemos estudiado la predicación narrativa seguida del texto, ¿no? Esa fue como una introducción, pero esta materia es entrar un poco más profundo lo que hemos visto en la materia de predicación narrativa seguida del texto. Allí hemos enfatizado que tenemos que hacer buena exégesis, luego tenemos que elaborar y también era importante la aplicación, ¿no? La aplicación en la predicación. Por eso, primero hacer bien la exégesis, luego desarrollar, elaborar el bosquejo y después cuando está elaborado el bosquejo hay que pensar en hacer una buena aplicación para el día de hoy, ¿no? Pero ahora vamos a enfatizar, para la buena exégesis necesitamos interpretar correctamente la hermenéutica y luego conocer los géneros literarios y también
hacer una predicación expositiva del texto de la Biblia. Entonces vamos a ver primero Gálatas capítulo 6, verso 6. Allí, Gálatas capítulo 6, verso 6. A ver, alguien pueda leer allí hay esta palabra, ¿no? Gálatas. Dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña, ¿no? Entonces aquí nos habla eh, el que recibe la instrucción de la palabra de Dios, es decir, el discípulo, comparta todo lo bueno con quien le enseña, que tiene que tener cierto respeto, también agradecer por lo que uno estudia cuando aprendemos la palabra de Dios. Esa parte nos está hablando la importancia de cómo aprender la palabra de Dios. Porque aquí el que aprende, considere, ¿no? O, con mucho respeto y además que comparta todo lo bueno, todo lo bueno. Aquí no está hablando todo lo bueno, solamente la parte material, sino respetar, también compartir con él la alegría. Y aquí está hablando de la actitud del que aprende la palabra de Dios, y porque es importante, ¿no? Aprender la palabra de Dios y que compartan, dice, todo lo bueno con el que le enseñe. Y después, en segundo lugar, está 1 Timoteo 4:13. A ver, alguien, Marcelo, ¿puede leer? Sí. Sí. 3. Mm. 4, 3. Bueno, 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Sí, ocúpate. Sí, aquí está hablando también la importancia de que leer la palabra de Dios, luego predicar o compartir y enseñar, que se ocupe. Acá ocupar es dedicar tiempo y también... Se escucha muy bajo. Se escucha muy bajo. A ver, sí. Que se ocúpate quiere decir que se esfuerce, ¿no? Y además que tenemos que apartar el tiempo para hacer este trabajo. Entonces, el siervo de Dios, uno tiene que ocuparse en esta tarea de leer, además enseñar y luego predicar la palabra de Dios. A ver, 2 Timoteo 4:2, segunda Timoteo 4:2. Leo, profe. 4:2. Sí. 3:14. Dice en la nueva versión internacional, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Amén, amén. Aquí, 2 Timoteo 4:2, nos está hablando que el que enseña, predica, tenemos que enseñar correctamente, ¿no?
pero con perseverancia, aunque no tengamos los frutos inmediatos, pero con perseverancia tenemos que predicar, enseñar, pero enseñar correctamente, correctamente, ¿no? ¿No? No que usando la palabra de Dios para mi provecho o a mis oyentes, no, tenemos que ser fiel a lo que dice la palabra de Dios. Luego, Proverbio 22:6. ¿No? Todas estas son actitudes que tenemos que tener frente a la palabra de Dios. Sí. A ver, hermano William. Sí. Proverbios 22:6. Aquí está, 22:6. Sí. Sí. dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén, amén. Entonces aquí nos está hablando que enseñar correctamente, ¿no? Correctamente, la palabra de Dios hace que no se aparte de malos caminos. Es una educación muy importante y además es un ministerio casi, diría, principal dentro de la iglesia, esta parte de enseñar la palabra de Dios y no solamente enseñar, sino aprender la palabra de Dios. Aprender la palabra de Dios, enseñar y además predicar esta palabra de Dios. Por eso que estos son consejos que da la Biblia. Por eso que aquí en la introducción dice que poder entender y predicar con precisión la palabra de Dios es muy importante, ¿no? Porque a veces desde el púlpito o desde el estudio bíblico o a veces nosotros cuando enseñamos en la escuela dominical, a veces entendemos a medias o predicamos con nuestra palabra, pero usa la Biblia, pero no se hace uso o a veces abuso de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es realmente hace que nosotros nos pongamos por encima de Cristo Jesús, nuestro Señor, y nosotros nos sometemos como siervo de la palabra a lo que Dios quiere hablar a nosotros. Entonces es muy importante predicar fielmente con precisión, con precisión. Esta tarea es muy importante. Por eso de esto depende la vida de la iglesia. A veces yo le doy un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a Tucumán, hace 20 años atrás, los pastores, claro, tenían iglesia, estaban construyendo las iglesias, pero ellos, como no tenían ningún estudio en el seminario, ellos lo único que hacían era juntar la gente, darle comida en el comedor y a veces hacían juegos, pero lo culto lo único que hacía era cantar. Y después daba una palabra, ¿no? Pero nunca predicó la palabra de Dios. Pero a medida que ellos aprendieron en el seminario, fueron creciendo y luego ahora yo fui año pasado allí a una iglesia de los pastores egresados. Ahora sí vi que hacen culto bien formal, predicaban la palabra de Dios, la congregación ahora daba mucha importancia a escuchar la palabra de Dios.
¿no? Ese momento de escuchar, aprender la palabra. Quedé muy agradecido, también me sentí muy contento ver cómo la iglesia, sí, está bien, siguen haciendo comedor comunitario, hacen juegos, hacen actividades dinámicas con niños, con jóvenes, con la gente, pero allí vi que en el culto ahora sí predicaba y eran celosos de escuchar la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, allí el predicador invitado interpretó y además ya la palabra elaborada predicó correctamente y muchos dijeron amén y allí vi cómo ahora la iglesia crecía, recibiendo el alimento sólido de la palabra, que era alimento espiritual. Entonces vi ese anhelo de comer. Y después ellos me envió fotos, la iglesia me envió fotos de que estaban haciendo también estudio bíblico. Entonces vi que habían crecido bastante, no solamente en lo externo, sino también en cuanto al recibimiento de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Entonces, por eso que es muy importante poder entender y predicar con precisión la palabra. No de cualquier manera. A veces nosotros predicamos, a veces no lo preparan, tampoco lo escriben, sino que a veces va al púlpito y después predica allí en express, ¿no? Lo que se le ocurre. A ver, el Espíritu Santo que me diga alguna palabra, ¿no? Y bueno, entonces predica esta palabra, lo otro. Entonces eso se transforma eh, no es una predicación con precisión, sino es, como diría, una guitarreada, ¿no? ¿No? Sí, no tiene reverencia a la palabra de Dios. No es guiado ¿No? por el texto. Sí, sí, no es guiado por el texto, sino es guiado por su pretexto ¿no? A veces lo hace así intuitivamente, pero ninguno de nosotros estamos capacitados de poder enseñar y predicar correctamente si no hay una preparación, un estudio previo, ¿no? Nosotros, principio de este año, de Estados Unidos vino el pastor Leon Gold, ¿no? Pero él fundó iglesias, ¿no? En Filadelfia, pero decidió, desde que fundó, predicar fielmente, con precisión, la palabra de Dios, pero expositivamente, ¿no? Y logró tener la iglesia más grande de Filadelfia. Además, profesor del seminario. Vino varias veces también al seminario Tirano, pero él tiene libros de cada libro del Antiguo Testamento. Él llegó a predicar todo el Antiguo Testamento, casi 30 años de su ministerio pastoral, pero seguido, ¿no? Expositivo quiere decir seguido, según el texto. A veces un pastor me dijo que una vez predicó de un texto en contra del divorcio, dice que dos parejas de divorciados se enojaron y se fueron, porque ellos pensaron que estaban atacando a ellos el pastor, justo este domingo, ¿no? No, pero cuando hacemos una prédica seguida o expositiva, claro, justo ese domingo, como siguió según el texto, llegó ese texto, entonces la congregación no va a pensar que el pastor de a propósito eligió este texto para, ¿no?, atacar a los que tienen ese problema, ¿no? Entonces, esa es la ventaja.
Y después, si predicas según el texto, puede conocer con precisión. Eso es lo positivo de la prédica expositiva. No elegir según los temas, sino que si elige según el orden del desarrollo de la palabra de Dios, el pastor, un poco la congregación se saca ese preconcepto, ¿no? Por ejemplo, cuando en la Biblia hay parte que habla del dinero, de la ofrenda, a veces vio que cuando hay poca ofrenda, cuando no hay dinero, el pastor elige ese pasaje y lo predica. Entonces, toda la congregación se da cuenta, uy, este pastor está enojado porque nosotros no ofrendamos. Nosotros no ofrendamos. Entonces, ahí como que comienza a crear, digamos, a veces dudas, pero si siguió positivamente según el orden, entonces uno no tiene esa duda. Por eso creemos que y poder entender y predicar con precisión es muy importante. Y después, segundo punto, crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Es el mayor beneficio que damos a la iglesia de Jesucristo. Crecer la palabra de Dios. Sí, tenemos que adornar el templo, tenemos que dedicar a la misión, al servicio social, pero lo más importante es crecer en conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Pero correctamente, ser celoso de la palabra de Dios, esa parte es muy importante, así que en esa parte la iglesia tenemos que hacer esfuerzos, pero lamentablemente en Argentina o en América Latina esa parte es muy débil, ¿no? Es muy débil y por esa razón estamos insistiendo la importancia de interpretar correcta y fiel. Eso es lo que podemos hacer que se beneficie la iglesia de Jesucristo. Entonces, pero lamentablemente hoy en día en las iglesias escasea la predicación bíblica. Se hace uso de la Biblia, un versículo sacado del contexto y después arma sus propias ideas, después predica y a veces está lleno de, digamos, sí, ilustras. Sí, es necesario porque una casa también hay una ventana, entonces con ilustraciones, ¿no? Puede hacer que pueda tener una conexión con el mundo real, ¿no? Mundo actual. Por eso hemos visto, hay que hacer exégesis correcta bíblicamente del siglo XX atrás, pero tenemos que hacer puente, ¿sí o no? Puente con el mundo real actual. Entonces, la buena exégesis, la importancia de hacer puente con el mundo actual y luego la aplicación, estos tres elementos es muy importante, pero que no olvidemos que la predicación sea bíblica, que el texto marque al predicador, no al revés, el predicador esté predicando usando algunos versículos, ¿no? Como él quiere, arma una ensalada y después predique cosas que no tenga nada que ver con lo que dice la Biblia o la palabra de Dios. Por eso es muy importante hacer estudio inductivo de la Biblia, porque estudio inductivo es sacar del texto mismo lo que dice el texto, ¿no? Entender lo que dice el texto, no yo con mi mente o con mi voluntad agregar mi pensamiento o
o mis experiencias o mis opiniones sobre el texto. Entonces, por eso hoy escasea una predicación bíblica, se ha dejado, pero sin embargo, hay, gracias al Señor, hay realmente hermanos en la iglesia que quieren escuchar la palabra de Dios basada en una predicación bíblica. Por eso John MacArthur, que falleció, pero un gran predicador, predicó expositivamente la Biblia, pero llegó a tener una iglesia grande en Los Ángeles. Entonces, no vamos a decir que haciendo esta prédica bíblica, la iglesia no se llena o no crece, sino que si lo hacemos bien, hay hermanos que quieren escuchar. Claro, muchos predicadores pentecostales tienen ese pensamiento, de que si se predica tan tranquilo en los púlpitos, la gente como que se aburre, se va. Entonces, por eso mismo ellos utilizan esa clase de predicación, de que gritan mucho, y bueno. Se puede gritar mucho, sí, pero que tenga una base. Ponen sus propios pensamientos. Sí. A veces agregan, ¿cómo se llama? Chistes cuando predican, anécdotas, o mucha experiencia, ¿no? Mucho testimonio, pero en la hora de predicar, hemos visto la predicación seguida del texto, es que nosotros somos mensajeros. El mensajero tiene que predicar lo que dice el rey. Exactamente, no lo que dijo el rey cuando yo llevo a ese mensaje al pueblo, no agregar, quitar ni cambiar para mi gusto, sino que hay que predicar fielmente lo que dice el rey. Entonces, el rey es el texto es el rey. Nosotros tenemos que ser fiel al texto y esta es la predicación bíblica. Pero hoy en día quiere hacer espectáculos, algo interesante, ¿no? Y además no lo prepara la prédica. Aunque sea un bosquejo, hay que tenerlo, basado en el texto. Y después predicar fielmente, ¿no? Pero puede haber una introducción, ¿no? Del mundo real, pero tenemos que entrar al texto y después, hay que hacer puente con el mundo real y luego hacer una aplicación. Pero sin embargo, el núcleo, lo central de la predicación tiene que ser transmitida la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero por eso aquí hoy en día escasea en la iglesia la predicación bíblica, pero mi objetivo es que cada vez haya más ministros apasionados por hablar de parte de Dios y delante de Dios, porque algún día tenemos que rendir cuenta de nuestra tarea si fuimos llamados para enseñar a predicar la palabra de Dios, pero nuestra tarea a la que fuimos asignados ante el gran rey. Pero el texto es el rey. El rey habló a través del texto, ese mensaje. Entonces el mensajero tiene que predicar fielmente, no agregar, quitar, no hacer uso o desuso o mal uso, estos tres problemas que pueden haber. Entonces estamos realmente en contra del rey que nos llamó para llevar ese mensaje. A ver, ¿qué te parece, Samira, ahí? ¿Cuál es tu opinión? A ver.
Sí. Sí, absolutamente. Mismo estaba pensando que hoy se escuchan a veces, o muchas veces, lamentablemente, mucho testimonio personal, ¿no? Que en lugar de dar el mensaje del rey, Mm. cuentan su experiencia y no digo que sea mala la experiencia o que no sea real la experiencia, pero no es palabra de Dios, sino es tu experiencia, Claro, que claro. deja de ser una prédica Mm. porque es contarte lo que a vos te pasó. Claro. Entonces ya no es mensaje de Dios, no es Sí, una no, no es prédica, no, mensaje no de sería Dios. Además, no. el problema es que si puede contar de 30 minutos de la prédica, puede ser que cuente 5 minutos, ¿no? Pero no que lea 10 versículos, no hable nada, no profundice nada, sino que hable 27 minutos de la experiencia, ¿no? Como que esa experiencia personal, subjetiva, subjetiva, esto es muy importante, subjetiva, crea como palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. No podemos universalizar ni podemos decir que algo como objetivamente, como que haciendo que algo universal de que si hace así va a ocurrir eso. No, ¿no? Por ejemplo, yo en oración oré 10 horas por día, entonces allí Dios me bendijo, supongamos, ¿no? Dios me bendijo, oré 10 horas todos los días, entonces Dios me bendijo, entonces y comienzo a contar esa experiencia como palabra de Dios. Y ustedes también oren 10 horas, entonces todos van a ser bendecidos, van a ir mejor los comercios, los estudiantes van a sacar mejores notas. No, claro, quizás a él orando 10 horas, quizás para él recibió respuesta de Dios, ¿no? Dios estuvo acompañando a él, pero no podemos universalizar. ¿Mm? ¿Mm? Claro, en la Biblia dice, ore sin cesar, ¿no? Ore sin cesar, pero no dice que orando 10 horas, ¿no? Esa experiencia del pastor o predicador o algún predicador que dice que yo oré de esta forma, que no ocurre esta cosa. No, no, no podemos universalizar. Entonces, ahí está el problema. ¿Me entienden? Y además, hoy en día el problema es que Dios me dijo, Dios me dijo y lo que yo experimenté, lo que yo pienso es que Dios me está diciendo, Dios me estaba hablando. Esto es muy peligroso, esto, ¿no? ¿Mm? Muy peligroso, ¿no? Dios me está hablando, Dios estuvo hablando a mí y que Dios me dijo esto, que miren que mañana sale el libro de teología del Espíritu Santo y la renovación de la iglesia comunitaria, pero yo no puedo decir en el púlpito, oh, Dios me dijo que escriba este libro, ¿no? Sí, el Espíritu Santo me hizo investigar este tema, me gustaba, pero yo escribí, pero no es que Dios me dijo, Dios me llevó a escribir y después como que esa fuese la palabra de Dios. No. ¿Mm? Y por eso la mejor forma para que la palabra fielmente sea transmitida es la predicación expositiva, seguida del texto, ¿no? Que el texto sea predicada, transmitida, bien interpretada, pero haciendo a través de la reflexión y oración, ¿no? Conectar con el mundo actual y que esa palabra de Dios sea predicada, ¿no? ¿No? Predicada hoy en día a través de la narración, pero
ya dije que respetando los géneros literarios de cada libro de la Biblia. En cada libro de la Biblia. Entonces, supongamos, en 1 Tesalonicenses 5 dice, sed agradecidos siempre, oren sin cesar, gozosos siempre, siempre gozoso, oren sin cesar, agradecidos siempre, en todo. Entonces, tenemos que decir, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida es gozoso siempre, a pesar de las situaciones malas, buenas, pero que esta palabra de Dios dice siempre gozoso, ¿no? A pesar de que estamos enfermos, pero estar gozoso. Y bueno, podemos allí contar mi historia, ¿sí o no? ¿No? Mi experiencia de que yo estaba enfermo, pero esta palabra de siempre gozoso en el Señor, bueno, estaba mal, pero el Espíritu Santo me dio fuerza, ¿no? Ahí sí se justifica, ¿sí o no? Pero no que toda mi experiencia tramita como palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, por eso, justamente este esfuerzo de que estamos haciendo esta materia es que haya más ministros, en América Latina haya más ministros, hombres de fe, líderes, que apasionados, ¿no? Apasionados de hablar de parte de Dios. No que yo ponga en el lugar de Dios. Ponga en el lugar de Dios. Dios me dice, Dios dijo esto. Entonces yo me pongo en el lugar de Dios. Es como que el rey te dio un mensaje en un papel para que anunciara al pueblo esa función. Predicar significa keruso, ¿no? En griego, keruso es el mensajero que transmite fielmente lo que dice el rey. Pero dejo de lado lo que dice el rey y bueno, yo interpreto, agrego, hablo lo que yo quiero hablar. Y como que yo soy el rey y dejando de lado el rey, entonces ante el rey es un sacrilegio y si yo vuelvo, el rey quizás me corte la cabeza, ¿no? Me corte la cabeza por inventar cosas que él no había hablado. Entonces, en ese sentido, nosotros algún momento tenemos que rendir la cuenta a Dios, ¿no? Entonces, para ser fiel y además poder interpretar fielmente, vamos a estudiar en esta materia, capítulo 1 y 2, vamos a estudiar hermenéutica general. Hermenéutica general, y allí vamos a estudiar el estudio inductivo de la Biblia, cuando estudiamos hermenéutica general. Y después, capítulo 2, para comprender el texto correctamente, nosotros tenemos que estudiar la geografía, historia y cultura del Antiguo Testamento. Entonces, el estudio inductivo es estudiar el texto haciendo preguntas: ¿qué dice? ¿Quién es? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? Entonces, es hacer preguntas al texto, entrar al texto, pero para poder comprender tenemos que hacer estudios de geografía, historia, cultura del Antiguo Testamento. Y después, capítulo 3 y 4, figuras literarias. Figuras literarias. ¿Cuáles son figuras literarias que aparecen en el Antiguo Testamento? Y capítulo 5, vamos a estudiar género literario narrativo, de Génesis hasta Esther. Son 17 libros que son históricos.
Histórico. Por eso aquí vamos a ver que si ustedes miran la Biblia, ¿está? La Biblia hebrea se llama Tanakh, ¿no? Tanakh, Torah. Nevi'im, ¿no? Proféticos. Después Ketuvim, ¿no? Ketuvim, a ver, ahí se ve. No se ve bien, pero se ve. Torah es 5 libros de Moisés. Esto, Nevi'im, proféticos, libros proféticos. Después estos, libros escritos. Así estaba dividido, pero en el tercer siglo antes de Cristo, en Alejandría, cuando tradujo esta Biblia hebrea al griego, a esta Biblia se llamó Septuaginta, ¿no? Esta Biblia griega traducida dividió en 17 libros históricos, 5 poéticos y 17 proféticos. Dividió en esta forma. Y aquí en el libro histórico entra el Pentateuco, en vez de Torah, le dice Pentateuco y los libros históricos. Entonces, pero esto histórico tiene un género literario narrativo. Entonces tenemos que interpretar dentro del género literario narrativo y predicar fielmente narrativamente. Pero en caso de poéticos, son libros sapienciales, no tienen nada que ver con la historia, con lo narrativo, sino allí lo que quiere transmitir es la sabiduría. Sabiduría, entonces, de 5 libros poéticos, 4 son libros sapienciales, hay sabiduría de Dios. Que quiere transmitir a nosotros ese libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, ¿qué más? A ver, 5 libros. Proverbios. Cantar de los Cantares, Eclesiastés. Y último. Sí, es Salmo, pero hay uno más. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Los que están ahí. De 5 libros sapienciales. ¿Cuál es el último libro? ¿Lamentaciones es? No. ¿Lamentaciones? ¿Lamentaciones? No, ese es profético. Lamentaciones es profético. ¿Salmos? Sí, ya dijimos, ¿no? Sí, Salmos, sí. Salmos, Eclesiastés, Proverbio y Cantar de los Cantares. ¿Y cuál es otro? Miren que somos seminaristas. Job. Muy bien, Job. ¿No? Entonces, el libro de Proverbio, Eclesiastés, Cantares, Salmo y Job son todos libros proféticos. Poéticos y sapienciales. Entonces, su intención no es historia. No es historia. Si bien Job se sitúa en tiempo de los patriarcas, pero Job es libro sapiencial. Sapiencial, ¿está bien?
Entonces, Job no está narrado o como libro narrativo, sino está en poesía, está en poesía. ¿Mm? ¿Mm? Pero en género poético de la sabiduría son cuatro, es Job, Eclesiastés, Proverbio y Cantar de los Cantares. Y después, poético, los salmos son dentro de la sabiduría, en realidad es poesía, poema, ¿no? Entonces, allí no podemos interpretar narrativamente o históricamente. ¿Mm? Y después, género profético son 17 libros, o profetas mayores y menores, y vamos a estudiar hasta capítulo 8 toda esta parte. Toda esta parte. Así que vamos a comenzar con el capítulo 1, conceptos básicos de la interpretación. Claro, el predicador o alguien que enseña la palabra de Dios, siempre es importante que tenga herramientas importantes para estudiar la palabra de Dios. Entonces, de allí tiene que tener conocimiento de exégesis y hermenéutica para poder realizar esta tarea de la predicación. Muchos pastores dicen que la tarea más importante del pastor que muchos les cuesta o dolor de cabeza es predicar todos los domingos en la iglesia, ¿no? Sí, es como que realmente lo va, ¿no? Como que una tortura espiritual, ¿no? Así como exprimir, ¿no? Exprimir la manzana o la naranja continuamente que salga el jugo, ¿no? A veces dice que en Corea, dice que la congregación escucha 3 años y después no tiene más que escuchar, ¿no? Todo lo fresco, todo lo jugo ya salió, ¿no? Entonces, siempre el monólogo, monótono, ¿no? Y después la congregación todo duerme y bueno, diga el pastor, pero no, nosotros en esta hora dormimos, ¿no? Tomamos la siesta, ¿no? Y después nos despertamos cuando comienza a cantar o dar anuncios, ¿no? La iglesia, o cuando ¿cuándo terminará el culto, ¿no? Para comer o para hacer la coinonía. Entonces ya ahí la vida del pastor se terminó, ¿no? Se terminó. Entonces, siempre todos los domingos predicar con frescura es una tarea muy ardua, ¿no? Todos los domingos, ¿no? De ahí sacar el jugo, el buen alimento, compartir el buen alimento, allí es una tarea muy ardua, pero a veces cuando el pastor que predica todos los domingos, si cambia de pasaje continuamente, tiene que estar pensando casi 2 días, ver qué pasaje elijo, el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Y después, si yo me ajusto a la situación de la iglesia, si la iglesia no ofrenda, voy a predicar acerca de la ofrenda. Si la iglesia, si no hay evangelización, yo comienzo a predicar de la evangelización. Entonces ahí se complica mucho. Pero si yo predico expositivamente, es decir, seguida del texto, ¿no? O según el tema, evitamos el problema de elegir a ver qué lado voy a predicar, ¿no? Ya tengo el pasaje. Y la congregación también. Entonces la congregación, supongamos que está predicando acerca del libro de Ruth.
Si predicó capítulo 1, la congregación se va a dar cuenta que el domingo que viene va a predicar acerca del capítulo 2. Entonces, la congregación también puede estar estudiando, leyendo, ¿no? Preparándose para entender el texto. Esa es la ventaja, ¿no? De la prédica expositiva. Pero para hacer prédica expositiva, el pastor tiene que, ¿no?, predicar, sacar del texto el jugo y después también a través de la reflexión haciendo puente, una aplicación también para la congregación, ¿no? Para la congregación, no. Porque a veces yo digo que yo prediqué fielmente la palabra de Dios, pero no hay un puente de una reflexión y tampoco una aplicación para la vida concreta, y lo único que hago es copiar de lo que ya está escrito hace 100 años atrás, lo que predicó el pastor Spurgeon o MacArthur, que del otro contexto no puede dar vida con esa palabra. ¿Me entienden? Porque tengo que meditar esa palabra a través de la iluminación del Espíritu Santo, que esa palabra que predicó pastor Spurgeon hace 100 años atrás o otros pastores, pero esa palabra fue para esa congregación. Pero lo que Dios me dice para que predique a la congregación, puede haber otro énfasis, ¿no? Otro puente y otra aplicación. Entonces, de allí, pero previamente tenemos que hacer una buena exégesis y tener conocimiento de exégesis y hermenéutica. Y después abordar conceptos básicos de la exégesis y hermenéutica para poder tratar el texto con fidelidad e ir avanzando en la comprensión del Antiguo Testamento. Claro, antes de orar, reflexionar, hacer puente y aplicación, por lo menos tengo que conocer qué es exégesis y hermenéutica para poder conocer el texto, ¿no? Entonces, debemos tener bien en claro que la interpretación de la Biblia requiere de un trabajo que presente el texto de manera sencilla. Claro, esta es la hermenéutica, ¿no? Interpretar, pero que sea de manera sencilla, ¿no? Profunda, y a su vez tiene que ser verdadera, porque la Biblia es verdad. Entonces, estos tres conceptos: sencillez, tiene que ser sencillo, y profundo. El mensaje tiene que ser sencillo, hasta que pueda entender todos, hasta un niño de 12 años. Pero profundo. ¡Ay, qué profundidad hubo en esa sencillez! Pero también que sea verdadera. A esta ciencia se le llama hermenéutica, ¿no? Ciencia de la interpretación. Cuando interpretamos correctamente, pero que sea sencilla, profunda y verdadera, ¿no? Después, frase de Tomás de la Fuente, clave de interpretación bíblica. Ya le dije, este libro es libro de base de esta materia. Miren que todos tienen que leer este libro. Dice que la interpretación bíblica se llama hermenéutica, palabra derivada de la voz griega hermeneo, hermeneo, que significa interpretar.
como disciplina incluye cualquier regla necesaria para explicar el significado de algún texto literario, pero se aplica especialmente a la Biblia. Las reglas que ayudan a entenderla y explicarla, tomada de cualquier fuente, constituyen la materia de este estudio. Entonces, primero, tenemos que saber que la Biblia es muy importante. Para nosotros, son las escrituras. Miren que la iglesia, si tenemos la Biblia, es suficiente. El pastor o el predicador, nosotros, bueno, podemos comprar otro libro, pero si tenemos la Biblia es suficiente. Con la Biblia es suficiente. Entonces, es indispensable conocer las reglas, la regla de interpretación bíblica. Esa es muy importante que nosotros vamos a estudiar las reglas hermenéuticas. Por eso es indispensable la regla y la trataremos en breve, pues a través de ella se nos facilita la comprensión del texto y el desarrollo posterior para canalizar dicha información en una aplicación eficaz al mundo actual. Entonces, primero nosotros tenemos que tomar este avión de tiempo, del viajero del tiempo, volver a ese mundo bíblico, interpretar correctamente con reglas hermenéuticas y luego volver a este tiempo, volver a este tiempo, hacer una aplicación eficaz. ¿Está bien? Además, la Biblia es la voz de Dios, es la comunicación de Él mismo con su creación. Cuando estamos frente a ella, estamos frente al pensamiento de Dios, el cual nos instruye, advierte y exhorta para que participemos de su santidad, para que tengamos una firme esperanza de lo porvenir, para que podamos llevar a cabo el plan de Dios para cada vida y para su iglesia. Entonces, es la voz de Dios, es la voz de Dios que Dios comunica. Entonces tenemos que hacer que Dios comunique. Así que cuando estamos predicando o enseñando la palabra de Dios, que Dios tiene que ser hablado. Y nosotros somos siervos de la palabra, siervos. No somos protagonistas. Protagonista tiene que ser Dios, el Rey, tiene que ser hablado. Pero a veces hoy en día esto es muy peligroso. Dios me dijo, Dios me dice y yo digo, ¿no? Como que yo me pongo en el lugar de Dios. Por ejemplo, a Marcelo le digo, Dios te va a sanar, yo te sano. Le digo, yo te sano. Dios me dijo y yo te sano. No, el Señor te sana, Dios te sana, ¿no? ¿Está bien? Pero yo te sano. Entonces, yo soy Dios. Claro. Puede confundir un poco con la manifestación externa e interna del Espíritu Santo, ¿no? Porque ya la palabra esa que dice, el que cree en mi nombre echará fuera el demonio, pondrá las manos sobre los enfermos y van a ser sanos. También muchos como que se basan en eso, en poner las manos y que la persona... Sí, pero el Señor sana. Sí, el Señor. El Señor sana. Pero bueno, hay mucho como la palabra dice que nosotros vamos a poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces muchos se basan de ese versículo bíblico. Yo pongo la mano sobre tu vida y yo sé que Dios te va a sanar. Y se basan en eso también. Sí, esto de que en Juan, esto de Juan
capítulo 20 también. A ver, allí vayamos en Juan, capítulo, ¿no? Cuando Jesús resucitado aparece, ¿no? Ante los discípulos. 20. Juan capítulo 20, ¿no? Y allí Jesús aparece delante de los discípulos, le dice, paz sea con ustedes, ¿no? Y después, el verso 22 dice, acto seguido sopló sobre ellos, le dijo, recibe el Espíritu Santo. Y 23 dice, a quienes le perdonen su pecado, les serán perdonados. A quienes no se lo perdonen, no les serán perdonados. Entonces, algunos interpretan esto como que, sí, los discípulos ahora tienen autoridad para perdonar. Como el cura, el sacerdote. Sí, se basan en este versículo diciendo, interpretan que a quienes le perdonen su pecado, les serán perdonados. A quienes no se lo perdonen, no les serán perdonados. Pero acá no está diciendo que los discípulos o nosotros tenemos la autoridad para perdonar, sino que Jesús, el Espíritu Santo, ¿quién es? Que perdona. Entonces nosotros recibimos perdón, nos perdonamos y que nos habla de este ministerio de la reconciliación, pero no está hablando aquí que yo tengo autoridad para perdonar, ¿no? Como locura católico, ¿no? Que dice, y bueno, yo te perdono, ¿no? Yo te perdono, ¿no? Yo hablo la palabra de Dios, escuchar. Entonces, hoy en día cada vez se predica menos la Biblia, el predicador habla su palabra y bueno, transmite como palabra de Dios. Eso es realmente ¿no? Peligroso, por eso es la voz de Dios, es la voz de Dios, es la comunicación con la creación. Entonces nosotros tenemos que escuchar el pensamiento de Dios. Dios es el que instruye